Al día siguiente, Ángela se despertó temprano. Una horrible pesadilla había hecho que se despertara empapada en sudor y con el corazón desbocado. En esta pesadilla, Ángela se veía en un cementerio antiguo. Estaba arrodillada sobre una tumba de tierra y lloraba amargamente. Se sentía hundida. Las lágrimas que brotaban de sus ojos impedían que pudiera ver con claridad lo que había a su alrededor. Y cuando creía que iba a morir de pena, escuchó una voz que le decía: ¡Mami! Pero antes de que pudiera darse la vuelta para ver quién la llamaba, despertó. Esta pesadilla había dejado en Ángela una sensación de intranquilidad permanente. La pena y el dolor que había sentido en ese sueño la habían dejado emocionalmente agotada. Y cuando recordó la horrible voz de aquella grabación, supo que había llegado el momento de contarle a Carlos todo lo ocurrido. Tengo que hablar contigo. Ángela estaba muy nerviosa y miraba a su marido mientras éste se vestía con cierto recelo. Dime, cariño, ¿qué pasa? Carlos enseguida notó la preocupación en el tono de voz de Ángela. Sé que no quería hablar de ese tema, pero... Otra vez no, por favor. Carlos interrumpió a Ángela, pues había adivinado el tema de conversación. Carlos, es importante, por favor, escúchame. Dime. Haciendo de tripas corazón, Carlos se preparó para otra absurda sesión paranormal. ¿Qué te ha dicho ahora Clara? ¿Ha visto un burro volando? No, la otra noche mi hermana... A Ángela le molestaba mucho que Carlos hablara así de Clara. Su hija no estaba loca y no entendía cómo Carlos podía tomarse este tema a risa. Mi hermana llevó a casa a una amiga suya que es medium junto con su equipo y esta me ha dicho... Espera. ¿Me estás diciendo que has dejado que entren extraños en nuestra casa mientras no estábamos? Sí, pero no son extraños, Graciela los conoce. Carlos no daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Por qué Ángela habría hecho tal cosa? ¿En qué estaría pensando? ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? ¿Qué pretendía? Ayudar a nuestra hija. Ángela se dio cuenta demasiado tarde de que tendría que haber guardado el secreto, pero por mucho que se enfadara su marido, ella haría todo lo necesario para descubrir lo que estaba ocurriendo. Tu hija no necesita ayuda, la que... Carlos se detuvo en mitad de la frase. Sabía que lo que estaba pensando haría mucho daño a Ángela, y por muy furioso que estuviera, no quería herir a su esposa. ¿Qué? Termina. La que necesita ayuda soy yo, ¿no? Ángela había adivinado por la entonación de las palabras de su marido que el final de la frase sería ese. No te ofendas, pero creo que últimamente estás muy estresada. Y la verdad es que la actitud de tu hermana no te ayuda mucho. Debería decirte que todo eso son chorradas en vez de permitir que te timen de esa manera. ¿Cuánto te han cobrado? La paciencia de Ángela se estaba agotando. ¿Cómo podía pensar su marido en el dinero en esos momentos? Y tampoco entendía cómo Carlos podía decir que ella estaba estresada cuando realmente quería decir que estaba loca. No he pagado nada. Son amigos de mi hermana, ya te lo he dicho. Tienen pruebas. Eso sí me interesa. La ironía de su voz molestaba increíblemente a Ángela. ¿Qué sarta de mentiras te han presentado como pruebas? He escuchado una psicofonía. Ángela pensó que cuando Martín se las pasara a Graciela, él mismo podría oírlas. Estás mal, Ángela. ¿No te das cuenta de que lo que haya oído puede no haberse grabado en casa? Puede incluso que las grabaciones las hayan sacado de una película de terror. Ángela pensó por una milésima de segundo que Carlos podía tener razón, pero enseguida desechó esa idea, porque, aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía muy bien, en el fondo de su alma, que algo raro pasaba, y no iba a descansar hasta descubrir qué era lo que estaba pasando. Clara está asustada. ¿Es que no te das cuenta? El único problema de Clara es que le das demasiada importancia a las cosas que dice. Carlos pensaba que si dejaban de darle importancia a las historias que contaba la niña, ésta terminaría por dejar a un lado todas sus fantasías. Lo siento, Carlos. Me estás dejando muy clara tu postura en todo este asunto. No dejaré que nadie entre en nuestra casa sin tu permiso, nunca más. Pero no me pidas que no me preocupe por nuestra hija, porque no vas a impedírmelo nunca. Ángela dio por terminada la conversación y se dirigió hacia la cocina para preparar el desayuno para su hijo. El mes de vacaciones pasó rápido. Ángela, con el paso de los días, se fue tranquilizando y Clara estaba tan inmersa en su juego y en el cuidado del huerto de su abuelo que poco pensaba en sus temores.
La relación de Carlos y Ángela se había enfriado bastante. Ambos pasaban el uno junto al otro por la casa sin apenas mirarse. Ya no discutían, pero tampoco tenían la complicidad de antaño, y apenas habían tenido intimidad en el último mes. Era domingo por la mañana, y el temido día había llegado. Ángela estaba preparando las maletas, porque esa misma tarde partirían de camino hacia su hogar. Estaba bastante nerviosa por el hecho de volver a empezar con su rutina laboral, y todo lo que esto suponía. Había estado tan unida a su hijo en el último mes que tanto ella como ellos lo iban a pasar muy mal cuando ya no dispusieran de tiempo para disfrutar juntos. Llegaron a casa a las 6:30 de la tarde. Todos estaban cansados. Se notaba que el largo viaje había hecho mella en ellos. Lo primero que hizo Ángela al llegar fue deshacer las maletas y preparar el baño de los niños mientras Carlos preparaba la cena. Cuando llegó la hora de dormir, Clara no mostró ningún síntoma de miedo y dándole un beso de buenas noches a sus padres, se metió en su cama. Enseguida quedó profundamente dormida. Aarón tampoco tardó demasiado en sucumbir al cansancio. Carlos lo llevó en brazos y lo dejó en su cuarto, dándole un beso de buenas noches, mientras pensaba en la última travesura que acababa de hacer. Carlos se metió en la cama, mientras esperaba a Ángela, que acababa de secarse el pelo después de la ducha. ¿Has puesto el despertador? Carlos deseaba estar con ella esa noche, pero con lo distante que estaba su mujer últimamente, no se atrevía a insinuarse. Sí, no te preocupes. Y metiéndose en la cama, dio la espalda a su marido, que quedó muy frustrado ante la indirecta tan clara que Ángela acababa de darle. Pasaban los días y todo parecía ser normal en la casa. Lo único que no andaba bien era la relación de Ángela con su marido. En ese aspecto todo iba de mal en peor, y su relación llegó a un punto que era totalmente incómoda para ambos cónyuges. Ángela aún amaba a su marido, pero este, en cierta manera, la había decepcionado. Esperaba su apoyo en todo este asunto, y no las reprimendas que le daba como si ella fuera una niña pequeña. Carlos también amaba a su mujer, pero empezaba a no gustarle su paranoico comportamiento. Ángela también se había vuelto, según él, una mujer muy reservada. Ya no era la mujer alegre que conoció, sino una mujer que siempre estaba a la defensiva, con la mirada perdida, siempre a la espera de algún suceso extraño que nunca se producía. Era sábado por la mañana y Ángela no trabajaba. Se había levantado temprano y había desayunado con su marido por pura cortesía antes de que éste se fuera a trabajar. Se disponía a hacerle el desayuno a su hijo cuando oyó una voz. Era la voz de Clara y Ángela pensó que ya se había despertado. Al no entender lo que la niña había dicho, se dispuso a subir las escaleras para ver si Clara necesitaba algo. Escuchó entonces otra voz. Al principio pensó que la voz procedía de la televisión. Clara solía ponerla al despertarse para ver su canal favorito, pero la voz era tan rara que sin saber por qué se detuvo en la escalera para prestar atención e intentar descifrar con claridad lo que la voz decía. Mami, no se enfadará. De nuevo volvía a ser la voz de Clara, y al escucharla, Ángela creyó que su hija estaría jugando con algunos de sus juguetes, y ella misma estaría haciendo varias voces. Recordó en ese momento que cuando la niña era pequeña, solo le bastaban sus dedos para jugar e inventar miles de historias. Cada uno de sus dedos era un personaje distinto, y Clara ponía una voz para cada uno de ellos. Ángela subía de nuevo mucho más tranquila, y cuando volvió a escuchar algo, se paró de golpe. La voz era demasiado grave para que pudiera salir de la boca de su hija. No alcanzó a descifrar lo que decía, pero estaba segura de que algo estaba en la habitación de su pequeña, hablando con ella. Subió corriendo las escaleras, tan deprisa que tropezó con una de ellas, y no cayó rodando por puro milagro. Pero este traspié no impidió que llegara enseguida a la habitación de Clara. Abrió la puerta con el corazón en un puño y vio que su hija estaba profundamente dormida. Respiró. Posiblemente la niña estaba hablando en sueños, y cuando se disponía a cerrar la puerta, vio como una figura salía detrás de esta y se deslizó por el suelo, pasando a escasos centímetros de ella. La figura que vio Ángela era la mitad del cuerpo de un niño pequeño. Solamente se apreciaba la mitad del torso y las piernas. De pecho para arriba, la figura se difuminaba hasta desaparecer. Con los brazos pasaba lo mismo. Desde los codos hacia abajo se apreciaban con cierta claridad, pero la parte superior de estos desaparecía antes de llegar a la unión a los hombros.
La imagen era totalmente surrealista, y cuando Ángela volvió la cabeza para seguir a ese extraño niño con la mirada, pudo ver cómo éste bajaba la escalera, restando al igual que las serpientes. Ángela no estaba asustada. En realidad, su cerebro era incapaz de procesar lo ocurrido, y aprovechando el momento de confusión, sacó el valor para seguir al niño. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, y pudo ver cómo el pequeño se perdía en el hueco de la escalera. Este era un espacio que Ángela aprovechaba para guardar trastos, ya que al carecer de luz y no estar muy a la vista, era el lugar perfecto para guardar juguetes y otras muchas cosas que por varias razones ya no se utilizaban. Agachándose como pudo para evitar golpearse la cabeza, miró en el oscuro espacio para intentar ver algo. Al principio no pudo ver nada, pero cuando sus ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad, vio el rostro totalmente desfigurado de un niño pequeño. Este rostro la miró un instante y luego, de imprevisto, soltó un desgarrador grito que hizo que Ángela se levantara del susto, golpeándose la cabeza con el bajo techo de la estancia. El golpe fue tan fuerte que Ángela se desmayó. Cuando volvió en sí, lo primero que vio fue el rostro de Carlos, que la miraba con preocupación. Este había ido a casa después de que la pequeña Clara lo llamara por teléfono para decirle que su mamá tenía sangre en la cabeza y que no despertaba. Carlos se llevó un buen susto y agradeció el que Ángela enseñara a su hija a usar el teléfono solo para casos de emergencia. Cuando Carlos llegó a casa, lo primero que vio fue a sus dos hijos arrodillados junto al cuerpo de su madre. Ambos lloraban y llamaban a esta de una forma conmovedora. ¿Estás bien, cariño? Carlos pudo darse cuenta del profundo amor que sentía hacia su esposa a pesar de todo lo ocurrido. El simple hecho de pensar que podría haberla perdido le causó un dolor insoportable. ¿Qué te ha pasado? Me duele la cabeza. Ángela se encontraba aturdida. No recordaba muy bien lo que había pasado hasta que por el rabillo del ojo vio a su hijo Aarón. Al verlo, recordó al niño pequeño que bajó por las escaleras de ese modo tan extraño, de su horrible rostro y del desgarrador grito que éste había emitido. No te preocupes, mi amor, la ambulancia está en camino. Yo estoy bien. No había acabado de decir la frase cuando al recordar de nuevo lo que había visto, sintió una terrible náusea y sin previo aviso empezó a vomitar. Tranquila, no te preocupes, ya lo limpiaré después. Carlos intentaba tranquilizar a su esposa, pero era él quien estaba realmente preocupado, pues sabía que el vómito después de un fuerte golpe en la cabeza podía deberse a un traumatismo craneoencefálico y lo único que deseaba era que la ambulancia llegara pronto. Los sanitarios le hicieron un reconocimiento superficial a Ángela, pero a ellos también les preocupaba el hecho de que hubiera vomitado y la cantidad de sangre perdida a causa del golpe. Debido a eso, decidieron llevarla al hospital para hacerle unas pruebas que descartasen alguna fractura grave y mantenerla en observación. Y hasta aquí la lectura de hoy de Elena. La historia no deja de crecer en misterio y cada capítulo nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué destino le aguardará a Ángela? ¿Podrá descubrir la verdad que se esconde en las sombras? Comparte tus teorías en los comentarios, me encantará leerte. Si esta lectura te ha gustado, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Esto fue La Teoría Fantasma. Nos vemos en la próxima lectura, si te atreves.